Hola a todos, mi nombre es Adán Amaya y hoy les traigo el tema de pleura, recesos pleurales y mediastino. El contenido que abordaremos hoy será un pequeño repaso anatómico, anatomía en radiografía y anatomía en tomografía computarizada. Empezaremos con el repaso anatómico de pleura y recesos pleurales. Definiremos qué es pleura. La pleura es una membrana serosa. Al igual que todas las membranas serosas están formadas por mesotelio y la función de esta es la de evitar la fricción entre órganos que se produciría por el movimiento. Aquí mostramos una imagen del pericardio, que es una membrana serosa, del peritoneo, que es la membrana serosa del intestino, y en este caso la pleura, que es la membrana serosa de los pulmones. La pleura es una membrana, es una capa continua de células y tiene una cavidad que contiene líquido. Sin embargo, durante el periodo embrionario, esta capa se vuelve una doble capa al invaginarse el pulmón, constituyendo así una pleura parietal y una pleura visceral. A su vez, la pleura parietal se divide, según sus relaciones anatómicas, en cuatro porciones: porción mediastínica, porción costal, porción diafragmática y cúpula pleural. La pleura va a envolver completamente al pulmón, a excepción del ilio, en donde se pliega y forma el ligamento pulmonar. De igual manera, la pleura se introduce en la cisura oblicua y en la cisura horizontal en el pulmón derecho y en la cisura oblicua del pulmón izquierdo. Además de las cisuras antes mencionadas, existen otras cisuras denominadas cisuras accesorias. Encontramos la cisura de la vena ácigos. Esta cisura se va a formar cuando la vena ácigos pasa a través y no por detrás o no posterior al pulmón, y se va a ubicar superior a la vena ácigos con una dirección oblicua hacia el ápice, con una convexidad lateral. La cisura accesoria inferior separa el segmento basal medial del lóbulo inferior del resto de los segmentos del lóbulo inferior en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo separa el segmento anteromedial basal del resto de los segmentos del lóbulo inferior. Esta cisura se va a observar como una línea oblicua que va desde la cúpula diafragmática en dirección al ilio. Puede encontrarse tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. La cisura accesoria superior separa el segmento superior del lóbulo inferior del resto de los segmentos del lóbulo inferior. Puede encontrarse de la misma manera en el pulmón izquierdo como en el derecho. Esta es una vista anterior de la misma imagen, mostrando el segmento superior del lóbulo inferior separándose de los otros segmentos. La cisura menor izquierda es la análoga a la cisura horizontal del pulmón derecho. Separa lo que es ambos segmentos de la língula del resto de los segmentos del lóbulo superior. En la radiografía se va a observar como si fuera la cisura horizontal del pulmón derecho, nada más que en el pulmón izquierdo. Estas cisuras son muy poco frecuentes. La cisura de la vena ácido es la más frecuente y apenas alcanza hasta el 0.4% de las radiografías de tórax. Bueno, entre el paso de una pleura parietal a otra pleura parietal se forman ciertos espacios potenciales denominados recesos pleurales. Encontramos cuatro recesos. El primero es el receso costo-diafragmático. Este es el que se forma en el lugar de paso de la pleura costal a la pleura diafragmática. El receso costomediastínico o receso costomediastínico anterior es el que se forma en el lugar de paso de la parte anterior de la pleura costal a la parte anterior de la pleura mediastínica. El receso frénico mediastínico es el que se forma en el lugar de paso de la pleura mediastínica a la pleura diafragmática. El receso vértebro-mediastínico o costomediastínico posterior es el que se forma en el lugar de paso de la parte posterior de la pleura costal a la parte posterior de la pleura mediastínica.
Continuaremos con el repaso anatómico de mediastino. El mediastino es el espacio extrapleural. Es un espacio virtual que se encuentra ocupado por diversas estructuras. El mediastino se divide en 4 partes. Para poder realizar la división necesitamos trazar 3 líneas. La primera es una línea que une la articulación manuroesternal con el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Esta línea se corresponde anatómicamente con el callado de la aorta. La segunda línea corresponde al borde anterior del corazón y grandes vasos, y la tercera corresponde al borde posterior del corazón y grandes vasos. De esta manera nos queda dividido el mediastino en 4 partes: un mediastino superior, un mediastino inferior posterior, un mediastino inferior medio y un mediastino inferior anterior. Algunas de las estructuras que podemos encontrar en el mediastino son las siguientes. En el mediastino superior, la tráquea, el esófago, ciertos vasos como la arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda o la arteria brachiocefálica derecha. En el mediastino anterior podemos encontrar el timo. En el mediastino medio encontramos el hilo pulmonar, la aorta ascendente y el corazón y pericardio. Y en el mediastino inferior podemos encontrar la vena ácigos, la aorta ascendente, el esófago y el conducto torácico, que acá no se ve. Continuaremos con la anatomía radiográfica de pleura y recesos pleurales. En la radiografía posterior-anterior de tórax es posible observar ambos recesos costodiafragmáticos, tanto el derecho como el izquierdo. Ambos recesos deben de terminar en ángulo agudo y deben de verse radiolúcidos. De lo contrario, es posible que exista líquido acumulado en la cavidad pleural. En la radiografía posterior-anterior de tórax también es posible observar la cisura horizontal del pulmón derecho, la cual se observa como una línea radiopaca bien fina que va desde el hilio pulmonar hasta la parrilla costal. Esta es otra radiografía posterior anterior que muestra a la vena ácigos, en este caso denominándose lóbulo de la vena ácigos, y la cisura de la vena ácigos, como habíamos mencionado anteriormente, con una convexidad lateral y siempre superior a la vena ácigos en dirección al ápice. Esta es otra radiografía posterior anterior que muestra la cisura accesoria inferior, como habíamos dicho, desde la cúpula diafragmática en dirección oblicua hacia el hilio pulmonar. En la radiografía lateral de tórax es más posible encontrar o observar lo que son las cisuras pulmonares. En esta se observa la cisura horizontal y ambas cisuras oblicuas. Continuaremos con la anatomía radiográfica del mediastino. El mediastino corresponde a la radiopacidad central limitada lateralmente por ambos campos pulmonares. Algunas de las estructuras que podemos observar en el mediastino son las siguientes: la tráquea, el callado de la aorta, denominada en radiografía como botón aórtico, la vena cava superior, el tronco pulmonar, el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, la aorta descendente, la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax lateral es importante realizar la división del mediastino, ya que si se encontrase una masa o algún nódulo, es necesario determinar la ubicación anatómica aproximada de este. Para eso realizamos la división anteriormente mencionada, trazando una línea imaginaria entre la articulación manuroesternal y el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, el cual se corresponde con el callado de la aorta, una línea a nivel del borde anterior del corazón y una a nivel del borde posterior, teniendo entonces un mediastino superior, un mediastino inferior anterior, un mediastino inferior medio y un mediastino inferior posterior. Continuaremos con la anatomía en tomografía computarizada de pleura y recesos pleurales. Esta es una tomografía de tórax en ventana de pulmón en un corte axial, aproximadamente a nivel de la base del corazón.
Se puede apreciar en el pulmón derecho la cisura mayor o oblicua y la cisura horizontal, dividiendo el pulmón derecho en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Igualmente, en el pulmón izquierdo se observa la cisura oblicua, dividiendo el pulmón izquierdo en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Esta es otra tomografía de tórax en ventana de tejido blando, un corte axial aproximadamente a nivel del callado de la aorta, en donde se observa el callado de la vena ácigos, en este caso denominándose el lóbulo de la vena ácigos ya que está atravesando el pulmón. Se observa posterior a este la cisura de la vena ácigos. Esta es otra tomografía de tórax en ventana pulmón corte axial, en donde se observa cómo la cisura accesoria inferior llega hasta la cisura oblicua. Recordemos que la cisura oblicua divide el pulmón derecho en lóbulo superior y lóbulo inferior. Y en este caso, la cisura accesoria inferior separa lo que es el segmento basal medial del resto de los segmentos del lóbulo inferior. Esta es otra tomografía computarizada de tórax en ventana de pulmón, con un corte sagital a nivel de la línea mamilar derecha. Puede observarse que desde el sexto espacio intercostal posteriormente hasta la séptima costilla anteriormente, cómo discurre la cisura oblicua del pulmón derecho. Puede observarse también que desde su mitad aproximadamente va hacia anterior la cisura horizontal hasta la cuarta costilla, dividiendo de esta manera el pulmón derecho en sus tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Esta es otra tomografía computarizada de tórax, siempre en ventana de pulmón. El nivel de corte cambió hasta la línea mamilar izquierda. Puede observarse que desde la cuarta costilla posteriormente hasta la séptima costilla anteriormente, cómo discurre la cisura oblicua del pulmón izquierdo, dividiendo el pulmón izquierdo en sus dos lóbulos, superior e inferior. Esta es otra tomografía de tórax en ventana pulmón con un corte coronal, en donde muestra siempre la cisura oblicua del pulmón derecho y la cisura horizontal del pulmón derecho, dividiéndolo en sus tres lóbulos, y la cisura oblicua del pulmón izquierdo, dividiéndolo en sus dos lóbulos. Continuaremos con la anatomía y tomografía computarizada de mediastino. Esta es una tomografía computarizada de tórax en ventana de tejidos blandos. Este es un corte axial a nivel un poco superior del callado de la aorta. ¿Por qué decimos un poco superior al callado de la aorta? Porque observamos sus tres ramas principales. La primera, el tronco brachiocefálico; la segunda, la arteria carótida común izquierda; y la tercera, la arteria subclavia izquierda. Por tanto, podemos decir que nos encontramos en el mediastino superior. También podemos observar la vena brachiocefálica izquierda, la vena brachiocefálica derecha, la tráquea y el esófago. Esta es otra tomografía computarizada de tórax en ventana de tejidos blandos con un corte axial a nivel del callado de la aorta, en donde se observa el callado de la aorta, la vena cava superior, la tráquea, el esófago, el callado de la vena ácigos y la vena ácigos. Como el corte es a nivel del callado de la aorta, no podemos decir si nos encontramos en un mediastino superior o en el mediastino inferior. Esta es otra tomografía computarizada de tórax en ventana de tejidos blandos con un corte axial a nivel de la base del corazón. Debido a que observamos la aorta ascendente y la aorta descendente, podemos decir que nos encontramos en el mediastino inferior. Y si trazamos la línea imaginaria a nivel del borde anterior del corazón y a nivel del borde posterior del corazón y grandes vasos, podemos dividir el mediastino inferior en un mediastino inferior anterior, en donde encontramos tejido conectivo; un mediastino inferior medio, en donde encontramos el tronco pulmonar con sus dos ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda; la aorta ascendente, que ya la habíamos mencionado; la vena cava superior, el bronco principal derecho y el bronco principal izquierdo.
y un mediastino posterior, en donde encontramos el esófago, la aorta descendente, que ya la habíamos mencionado, y la vena ácigos. Esta es otra tomografía de tórax en ventana de tejidos blandos con un corte axial a nivel de la mitad del corazón. Debido a que observamos la aorta descendente, decimos que nos encontramos en el mediastino inferior, y si trazamos las dos líneas, encontramos en el mediastino anterior únicamente tejido conectivo. En el mediastino medio observamos una imagen que los radiólogos le llaman rueda en carreta, en donde encontraremos en el centro la aorta ascendente. Lo que está más anterior a esto sería el ventrículo derecho. Lo que está más a la derecha es la aurícula derecha. Lo que está más a la izquierda es el ventrículo izquierdo, y lo que está posterior es la aurícula izquierda. También observamos una de las venas pulmonares derechas y una de las venas pulmonares izquierdas. En el mediastino posterior observamos siempre el esófago, la aorta descendente, que ya la mencionamos, y la vena ácigos. Esta es otra tomografía de tórax en ventana de tejidos blandos, pero esta vez con un corte coronal. El corte es a nivel del esófago. Observamos el callado de la aorta, por tanto lo que esté superior a este es el mediastino superior, y lo que esté inferior es el mediastino inferior posterior. ¿Por qué decimos que es el mediastino inferior posterior? Porque podemos observar al esófago en todo su recorrido, y además observamos a la aorta descendente. Ambas estructuras, recordemos, se encuentran únicamente en el mediastino posterior. Por tanto decimos que este es el mediastino inferior posterior. También observamos otra estructura que es el callado de la vena ácigos. Esta es otra tomografía de tórax, siempre en ventana de tejidos blandos. Ahora el corte coronal es a nivel de la tráquea. Observamos el callado de la aorta. Por tal razón, lo que esté superior a este es el mediastino superior. En este se observa la arteria carótida común izquierda y el inicio de la arteria subclavia, también la tráquea. Ahora, inferiormente observamos lo que es el tronco pulmonar, la aurícula izquierda con una vena pulmonar izquierda, el esófago y la aorta descendente. Como vemos, hay estructuras tanto del mediastino medio como del mediastino posterior. Por tal razón podemos decir que este es un corte que abarca tanto el mediastino inferior posterior como el mediastino inferior medio. Además de eso, podemos observar el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo y el callado de la vena ácigos, superior al bronquio principal derecho siempre. Esta es otra tomografía de tórax en ventana de tejidos blandos. El corte es a nivel del borde posterior del corazón. Identificamos el callado de la aorta. Por tal razón, ya sabemos, superior, mediastino superior, e inferior, mediastino medio, porque ya abarca estructuras del corazón. Observamos aquí el tronco brachiocefálico, la vena brachiocefálica izquierda, siempre la vena brachiocefálica izquierda, a continuación la vena brachiocefálica derecha y la vena cava inferior formándose por ambas, la cual llega hasta el mediastino medio. En el mediastino medio también encontramos la arteria pulmonar derecha, la aurícula izquierda, y una de las venas pulmonares derechas. Este es otro corte coronal de la misma tomografía, es decir, siempre en ventana de tejidos blandos, en donde se observa la aorta ascendente y parte o inicio lo que es el callado de la aorta. Por tanto, superior a esto es mediastino superior e inferior el mediastino inferior medio. Observamos el tronco pulmonar, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la vena cava inferior. Ahora pasaremos a los cortes sagitales. Esta es la misma tomografía de tórax en ventana de tejidos blandos, la cual nos permite realizar las divisiones del mediastino. Como siempre, ubicamos los dos puntos de referencia. El primero, la articulación
manubrio esternal y el segundo el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Trazamos la línea la cual se corresponde con el callado de la aorta. Trazamos la otra línea a nivel del borde anterior del corazón y grandes vasos y la otra a nivel del borde posterior del corazón y grandes vasos. En el mediastino superior encontraremos entonces la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda. En el mediastino medio encontramos el bronquio principal izquierdo, el tronco pulmonar, el inicio de la aorta ascendente, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y en el mediastino posterior la aorta descendente y el esófago. Este es otro corte sagital de la misma tomografía. Ubicamos los dos puntos de referencia y trazamos la línea. También trazamos las dos líneas a nivel del borde anterior y borde posterior del corazón. Ubicamos en el mediastino superior al esófago y a la tráquea. En el mediastino medio a la aorta ascendente, la arteria pulmonar derecha, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la vena cava inferior y en el mediastino posterior el callado de la vena ácigos y la vena ácigos. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Acá les dejo las referencias bibliográficas.